vamos a poner aquí definición. Y podemos escribir, no sé, el límite. Y ustedes van a ver a veces que el límite está así, por ejemplo. Tenemos límite de la función f de x es igual a L cuando x tiende a A, pero A con un signo negativo. Entonces, esta parte de los límites es un límite izquierdo, un límite por el lado izquierdo. Y esta función, así esto que está aquí escrito, quiere decir que el límite del lado izquierdo, ¿sí? Cuando tiene un menos, se refiere al lado izquierdo. Esta flechita, este menos, se refiere al lado izquierdo. Obviamente, cuando tiene un más, se refiere al lado derecho. Entonces, el límite del lado izquierdo cuando x se aproxima a A, ¿sí? Es igual a L. O cuando x se aproxima por la izquierda a A, es igual a L. Y podemos leerlo de esta manera. Entonces, hay límites izquierdos y límites derechos. Obviamente, el límite derecho, pues sería, tenemos el límite de una función aquí es que el límite de la función es igual a L cuando x se aproxima a A por el lado derecho, ¿sí? O el límite derecho se aproxima a A. Entonces, el lado izquierdo es este cuando es negativo y el lado derecho es este cuando es positivo. Ahora, acerca de estas dos cosas, ¿a qué se refiere esto? ¿Qué creen que signifique que aquí tenga A menos, A más y que los dos sean iguales a L? ¿Qué idea les da esto? ¿Qué creen ustedes que pase? Esto que está aquí, vean, es una condición para que exista el límite. Esto que acabo de escribir, esto es muy importante porque es una condición para que exista el límite. De hecho, podemos decir que el límite de una función, voy a poner aquí el límite de f de x, es igual a L cuando x tiende a. Esto es verdadero, lo que estoy escribiendo, lo que está en el lado derecho, esto es verdadero si se cumple esto, ¿sí? Si se cumple las dos cosas, entonces el límite sí es L. ¿Por qué lo digo? Todavía no se entiende, yo lo sé. Pero ¿por qué lo digo? Porque puede ser que del lado izquierdo sí se cumpla el límite, pero del lado derecho no tienda a este valor de L. Si no tiende a este valor de L, entonces el límite no existe. Para que este límite sea cierto, por ambos lados tiene que converger al mismo número, ¿sí? Estas que están aquí son las condiciones para que exista un límite, ¿sí? Si por el lado izquierdo y por el lado derecho se llega a diferentes límites, entonces el límite de la función no existe. Para que exista un límite. Le vamos a poner. Y bueno, en la tarea van a ver qué pasa con esto, ¿no? Ustedes van a ser capaces de analizar qué pasa con esto, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, ¿ya puedo pasar de hoja?
Primera David Príncipe. Sí. Por favor. ¿En qué? Ahora, imagínense, ¿cómo pueden ver esto? Voy a poner un caso hipotético, ¿verdad? Imagínense que aquí tenemos, ¿sí? Esta recta. Obviamente aquí lo que corre todo esto es Y y esto es el eje X. Ahora imagínense que yo tengo una función, ¿sí? Que va así, ¿no? Y aquí se corta en este punto. Y luego vuelvan a hacer exactamente aquí, pero más abajo. Y continúa. Y entonces esta que está aquí, por ejemplo, es la función Y igual a f de X. Y vamos a darle valores para que se entienda un poquito más. Vamos a suponer que aquí es en X, aquí vale un 1, y aquí vale exactamente aquí, vale un 2. Y en Y sería, aquí valdría, no sé, 1, 2, y aquí valdría 3. ¿Sí? Todo lo que está en azul es la función Y igual a f de X, solamente que aquí se corta. Entonces, imagínense que nos dicen, a ver, ¿cuál es el límite de esta función? Es decir, nos preguntan cuál es el límite de la función cuando X tiende a cierto valor. Imaginemos que nos la piden cuando X tiende a 2. Entonces, una manera de calcularlo es ver qué pasa cuando X tiende a 2 menos o a 2 más. Es decir, a 2 llegando por el lado izquierdo y a 2 llegando por el lado derecho. Entonces, yo voy a llegar a 2 por este lado. Después voy a llegar a 2 por este lado. Entonces, por ejemplo, puedo ver que el límite de esta función cuando X tiende a 2 menos, es decir, cuando se llega a 2 por el lado izquierdo, vean, yo llego a 2 por este lado, y me acerco, luego leo para acá en Y, es igual a 3. Y ahora vean qué pasa con esta función, f de X, cuando nos acercamos a 2, pero por el lado derecho. Y yo me acerco a 2 por el lado derecho, en la función, sigo, y resulta, ¿sí?, que es, no sé, 1, voy a suponer, ¿no? A 2 más es igual a 1. Entonces vean que si yo me acerco por el lado izquierdo a 2, al mismo número, vean, la función o el límite de la función es 3. Y si yo me acerco al mismo número, pero del lado derecho es 1. Esto que está aquí, esta diferencia, ¿sí?, quiere decir que el límite no existe, ¿sí? Para que pueda existir, ¿sí?, tiene que ser igual a 2, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual a 2 en ambos lados. ¿Sí? El mismo número que salga aquí debe salir acá. Si no sale el mismo número aquí que acá, entonces el límite no existe. Entonces podríamos decir aquí, por ejemplo, que el límite de la función f de x no existe. ¿Y cómo sabemos que no existe? Pues porque dan valores diferentes, ¿verdad? Tienen que dar valores iguales, tanto por la izquierda y por la derecha. Vean, estos dos
este que está aquí y este que está acá, son diferentes. Si son diferentes, entonces el límite no existe. Tienen que ser iguales, ¿sí? Como en el caso de aquí, o tienen que tender al mismo número. Aquí tiende a 1 y aquí tiende a 1. El lado izquierdo tiende a 1 y en el lado derecho tiende a 1. Entonces sí, el límite sí existe. Pero si tienden a valores diferentes, entonces el límite no existe. Estos son los famosos límites laterales. No sé si tengan alguna duda con esto. No, ninguno por el momento. Por el momento no, Inge. ¿Nadie tiene dudas? ¿Seguros? Ahora, acabamos de ver un caso en el que el límite no existe, y es cuando los límites laterales no convergen a un mismo número. El otro caso es cuando el límite que nosotros queremos, que nosotros tratamos de calcular, no converge a ningún número, ¿sí? Entonces el límite tampoco existe. ¿Cómo lo explicamos? Vean, vamos a hacer otro